Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Y para el video de ahora sería una continuación de mi video anterior en donde mencioné que quería hablar sobre dos compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá que tienen el potencial de multiplicar tu dinero, una considero yo al 100%, mientras que la otra a un 50-60% al corto y mediano plazo. Sin embargo, estas acciones también conllevan un gran riesgo. No solamente estamos hablando de cosas positivas, pero también de cosas negativas. La razón por la cual es porque estas empresas son de las industrias que más se han visto afectadas por la situación actual que ha venido afectando todo este año al mundo en general. Entonces, si ustedes están interesados en la primera compañía de estas dos empresas, ustedes pueden ver este video para tener más información al respecto. Ahí hablo sobre Cineplex, cuáles serían las ventajas y desventajas de esta empresa en el país y también cómo podrían hacer para lograr multiplicar su dinero. Pero para el video de ahora, porque no me quedó mucho tiempo en el video anterior, quiero hablar sobre Air Canada, que forma parte de la industria de aerolíneas de transporte de pasajeros del país, pero también tiene vuelos hacia los Estados Unidos. La cuestión con esta compañía es bastante interesante. Esta compañía es, digamos que, la más grande del transporte de pasajeros dentro del país. Como pueden ver, abarca aproximadamente un 50% del total del mercado de transporte de pasajeros aéreos. Entonces, esto le da una gran ventaja porque, primero que nada, siendo la compañía más grande, tiene posibilidades de fijar precios conforme a su conveniencia. Digamos que puede fijar precios más altos porque la competencia en sí no es tan alta, entonces no hay muchas opciones para las personas que queremos viajar dentro del país, por lo menos. Segundo, si esta compañía quiere, digamos, deshacerse de competidores más pequeños, podría llegar al punto en bajar precios hasta por debajo de, digamos, su precio justo y así poder eliminar a la competencia de una forma más rápida, más o menos así como hace Amazon con posibles competidores. Entonces, estas son, digamos, ventajas que tiene el hecho de tener un gran mercado dentro del mercado de transporte de pasajeros dentro del país. Como les decía, también esta compañía ofrece vuelos hacia los Estados Unidos y es muy interesante ver de que, personalmente hablando, hay más opciones para nosotros desde Canadá viajar hacia los Estados Unidos debido a que los precios son más baratos que si, por ejemplo, quiero ir hasta el oeste del país, a Vancouver, por ejemplo. El precio del ticket es bastante alto comparado con el hecho de si quiero ir a cualquier ciudad de los Estados Unidos. Y es por eso, porque tiene una gran cantidad de mercado nacional y por lo tanto puede fijar precios a su mejor conveniencia. Fuera de esto, realmente ya no tiene tantas ventajas. Primero que nada, debido a la situación actual, a principios de este año, Canadá con los Estados Unidos llegaron a un mutuo acuerdo de cerrar la frontera para el paso de personas por razones de turismo, por ejemplo, o que sea lo que sea, pero si no era para un viaje esencial, como por ejemplo personas del transporte de carga, conductores, y también para personas con trabajos esenciales, como pueden ser personas que trabajan en el sector salud. Además de ellos, nadie más podía cruzar la frontera ni de Canadá a Estados Unidos ni viceversa. Y hasta la fecha esta restricción se sigue manteniendo, a pesar de que los Estados Unidos hace aproximadamente 2 meses querían abrir la frontera, pero el primer ministro de Canadá dijo que no era posible porque todavía en ese país no han logrado controlar de una cierta manera la situación actual con la enfermedad que ya todos conocemos. Por lo tanto, para reducir la expansión de esta enfermedad acá en el país, es por eso que se ha mantenido cerrada la frontera. Y como pueden ver, también se espera que esta situación se mantenga muy bien durante casi todo el año 2021 e incluso se habla para el 2022. Personalmente creo que no va a ser el caso, pero sí una buena parte del 2021 sí creo que se va a mantener esta restricción. Por lo tanto, sí es muy cierto, como les mencionaba anteriormente, que para nosotros es más barato ir a los Estados Unidos que dentro del mismo país. Entonces este hecho le afecta mucho a esa compañía y por eso es de que va a continuar teniendo problemas
con la cantidad de personas que vayan a estar viajando alrededor, dentro o fuera del país, por ejemplo. Bueno, los riesgos realmente para invertir en esta compañía son bastante altos. Últimamente reportó que para el tercer trimestre de este año, que son los meses de julio, agosto y septiembre, la compañía había reportado que ha perdido aproximadamente 685 millones de dólares, o lo que equivale, si nosotros lo dividimos entre 90 días, que sería más o menos 3 meses, a una pérdida diaria de 8 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero que se están perdiendo increíblemente grandes día a día. ¿Por qué? Básicamente también reportaron que para ese trimestre solamente un 12% de lo que generalmente transportan de personas para ese mismo periodo comparado con el año 2019 habían logrado transportar. O sea que estamos hablando de una reducción de un 88% del tráfico de pasajeros para el mismo periodo comparado con el año 2019. Ellos estiman que para el último periodo de este año, que son los meses de octubre, noviembre y diciembre, van a transportar únicamente un 25% comparado con el mismo periodo del año 2019. Por lo tanto, ellos estiman que van a tener pérdidas de alrededor del 1.3 billones de dólares. O sea, estamos hablando de prácticamente un gasto diario de unos 13 millones de dólares, lo cual, si lo comparamos con el periodo anterior, estamos hablando de un incremento de un 40-50% más o menos aproximadamente. Por lo tanto, la situación se sigue empeorando con esta compañía. A principios de este mes se obtuvieron las primeras noticias sobre la vacuna de Pfizer, en la que ellos dicen que tienen una efectividad de un 90%. Luego de eso salieron más noticias sobre la otra farmacéutica, que creo que era BioNTech, que también había anunciado que su vacuna tenía una efectividad después de los periodos de la fase 3 de un 95%. Todo esto son buenas noticias para estas compañías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque básicamente ya se está llegando como al final o casi al final de toda esta situación que ha venido a agravar financieramente a todas estas empresas. O sea, básicamente una vez que estas farmacéuticas tengan aprobada la vacuna, que yo creo que va a ser ya para finales de diciembre, una vez que esta situación suceda, entonces va a empezar su distribución. Desde que haya sido aprobada hasta que veamos la vacuna, por ejemplo, acá en el país, ya en los hospitales o en las farmacias, considero yo que vamos a tener que esperar unos 3-4 meses del 2021 para que lleguemos hasta ese punto. Y hasta después, unos 2 meses más o menos, cuando ya sean las vacaciones de verano acá en el país, es entonces allí donde realmente se puede ver un incremento en el total de pasajeros que van a volver a viajar, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional. También dependiendo de cómo se esté comportando o evolucionando la situación con esta enfermedad en los Estados Unidos. Pero por lo menos para dentro del país, sí creo que para mediados del siguiente año, sí ya las restricciones quizás ya van a ser casi nulas y por lo tanto se vaya a ver un incremento considerable en el tráfico de pasajeros dentro del país. Entonces, viendo un análisis rápido de algunos de los datos más importantes sobre los estados financieros de la compañía, podemos ver en el estado financiero que el margen operativo de esta compañía para los años 2008 y 2009, que fue la crisis financiera, realmente no fueron tan altos. Pero viéndolos ahora en este año con esta crisis, vemos que sí ya son niveles realmente bastante altos. O sea, estamos hablando de que la crisis financiera del 2008-2009 sí la supieron manejar bien, porque honestamente no afectó tanto a las aerolíneas. Para compararlo con esta crisis de este año, realmente allí sí ha afectado bastante a esta empresa y a las aerolíneas en general. Pero dejando de lado esos 3 años que tenemos en rojo en el estado financiero, podemos ver de que los márgenes operativos de la compañía son muy pequeños. Estamos hablando de márgenes del 1.3 hasta el más alto de 8.4, viendo un periodo de tiempo de 14 años. Entonces, no cuenta con grandes márgenes operativos, por lo tanto, a mí personalmente
son márgenes que no me agradan, considerando que el mercado en general tiene márgenes operativos de alrededor del 10 al 15%. Entonces no habla muy bien de la compañía, incluso cuando la economía en general de la región, por ejemplo, ha estado creciendo, que fueron durante los años 2011 hasta el 2019. Entonces, también viendo dentro de este estado financiero, tenemos que el ingreso neto de la compañía, si consideramos el mismo periodo de tiempo, nada más el 50% del tiempo ha tenido ingresos netos positivos, lo que quiere decir que los otros 7 años la compañía no ha tenido ingresos positivos, al contrario, ha perdido dinero. O sea, me está diciendo que prácticamente incluso en años en los que la economía ha estado bastante bien, esta empresa aún ha perdido dinero, lo cual tampoco habla bastante bien de la misma. Otro dato preocupante que tenemos para esta compañía es la gran cantidad de deuda que tiene a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo me refiero a un plazo mayor a 12 años. Como podemos ver acá, la deuda prácticamente desde el año 2006 ha estado de forma general creciendo y llegando hasta este año 2020, que obviamente la compañía por la situación actual ha tenido que recurrir a más deuda para lograr sobrevivir. Entonces, aun cuando esta situación de crisis pase, la compañía va a tener que hacer frente a una gran cantidad de deuda y así poder solventarse, lo cual va a ser muy difícil dado los márgenes operativos que ya vimos anteriormente, que realmente son muy pequeños. Entonces, se habla mucho también de que si la compañía llega a un punto en donde ya no puede, digamos, sobrevivir y cumplir con sus obligaciones, que tal vez el gobierno de Canadá podría ayudarle y comprar una cierta posición, un cierto porcentaje de la compañía, pero no creo que eso vaya a suceder. Bueno, la posibilidad existe, más sin embargo no creo que sea del todo real. Así que honestamente, ¿por qué digo que esta compañía puede lograr multiplicar tu dinero hasta un 50-60% al corto plazo? Porque si nos enfocamos en la gráfica de los precios de la compañía en estos últimos meses, podemos ver de que antes del 9 de noviembre, la compañía estaba cotizando alrededor de los $15 aproximadamente. Pero cuando se tuvo la noticia de la vacuna de Pfizer, esta se disparó logrando incrementar un 33% más o menos y luego continuó subiendo hasta el punto de ahora que ya desde ese entonces estamos hablando de un incremento de alrededor de un 20%. Entonces vemos de que ya el hecho de buenas noticias sobre una vacuna, ya digamos el mercado ya lo remarcó en el precio de la acción, ya tuvimos esos incrementos debido a esas buenas noticias. Ahora, considero que el precio de la acción va a continuar subiendo conforme vayan saliendo más noticias positivas sobre la vacuna y su distribución y que ya también se tengan fechas, digamos, por lo menos dentro del país, de cuándo esta vacuna va a estar disponible para el público en general. Entonces, considero que si nos enfocamos otra vez en el precio, en la gráfica del precio de la acción, vemos que para mí, personalmente hablando, considero que va a llegar hasta los $37. Como le digo, si si las noticias positivas siguen llegando, y que a partir de ese precio en adelante ya realmente va a ser más difícil que la acción o en su precio siga subiendo, o pueda que siga subiendo pero va a tardar mucho más tiempo. Entonces, personalmente lo que yo estoy haciendo con esta empresa es ir adquiriendo acciones poco a poco, digamos muy pocas acciones, unas 2 acciones más o menos, conforme vaya subiendo de precio, para así logro disminuir un poco el riesgo de la inversión, porque honestamente no es una compañía que me guste mucho. Ya vimos anteriormente en el video porque considero que no es una muy buena compañía y la industria en general no es una muy buena industria para invertir, pero debido a que está cotizando a precios tan bajos comparados con el año 2019, incluso el 2018, considero que sí va a lograr multiplicar tu inversión. Pero honestamente, como les decía, hay que ser muy precavidos y poco a poco, conforme el precio vaya aumentando, ir incrementando posiciones hasta llegar al punto de los $37, que desde ahí en adelante creo que yo ya no voy a seguir invirtiendo porque va a ser mucho más lento el crecimiento que tenga el precio de la acción conforme pase el tiempo. Así que esto era lo que yo quería hablar sobre las 2 acciones que considero que pueden llegar a multiplicar nuestro dinero al corto y mediano plazo de un 50 a un 100%.
Son empresas muy buenas que tienen muchas ventajas y también obviamente sus desventajas. Así que gracias por ver el video. Si les ha gustado el contenido, por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal, ya que eso me ayudaría muchísimo. Y gracias por verme y hasta la próxima.